Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos, como hace rato les comentaba, un programazo, porque es un programa que busca entender una realidad desde distintas ópticas. Entonces, bueno, el programa como tal se llama Peritaje Antropológico y Fotografía Etnográfica. Hace rato platicamos con Natalia de Marini respecto al peritaje antropológico. Ahora nos toca platicar sobre la fotografía etnográfica. Y para eso tenemos un invitadazo que les voy a presentar y es el compañero, maestro y doctor Francisco de Parres Gómez, quien nació en la Ciudad de México en 1985, o sea que tiene 40 años. El doctor y maestro Francisco de Parres Gómez estudió el doctorado y la maestría en antropología social en la ENA y en la Universidad Veracruzana, respectivamente. Francisco de Parres Gómez es licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, así también como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado ni más ni menos que por la Cátedra Jorge Alonso, el CIESAS y la Universidad de Guadalajara. Francisco de Paz Gómez ha sido ponente en más de 100 foros nacionales e internacionales, así como autor del libro Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad, además de una veintena de artículos científicos y capítulos de libros. Francisco de Parres ha trabajado temas de antropología, cosas artísticas, fotográfico, audiovisual, ha expuesto su obra en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Alemania, España, Italia, Inglaterra, Austria y Corea del Sur. El doctor Francisco de Parres en la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, trabajando temas relacionados con dialéctica de arte resistencia, la educación artística, los movimientos sociales, el combate al racismo, la interculturalidad y la estética decolonial. Con nosotros tenemos al doctor Francisco Parres. Parres. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. No te escuchamos. Ah, porque no te he encendido el audio, claro. Listo. Ya Lo que estás. pasa es que no podía encenderlo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por ¿Cómo la estamos, invitación. doctor? Muy buenas tardes. Platicamos de su semblanza académica, de todo lo que te gusta, que es la antropología, la fotografía, pero ¿cómo juntas eso, Francisco? ¿De dónde nace el gusto por la fotografía? Y a ratito vamos a hablar de la fotografía etnográfica, pero ¿cómo te nace el gusto por la fotografía? Pues mira, Julio, el gusto por la fotografía es ya, yo creo que tiene alrededor de unos 22 años más o menos. Todavía no tengo 40, todavía tengo 39. Entonces, por ahí para que no me aumente la edad. Pero bueno, surge un poco, creo que como cualquier interés, muchas veces cuando por primera vez nos acercamos a la antropología, que es de la mano de la creación de las nuevas tecnologías. Yo no vengo precisamente de una familia que se dedique de manera profesional ya sea a los audiovisuales, aunque también hay que decir que tanto en mi familia materna como en mi familia paterna, en ambos lados tenía por ahí un par de tíos que en algún momento experimentaron con la fotografía y bueno, a mí siempre se me hizo bastante interesante. Eso también tomando en cuenta que soy una persona sumamente visual y bueno, quizá más adelante vamos a hablar de eso. Y fue comprándome una cámara, en ese tiempo se llamaban una Cybershot de Sony, que apenas tenía una memoria de 2 megas, me acuerdo bien, cuando ahora ya en un celular podemos traer hasta teras completos de información. Y lo primero que empecé, digamos, a explorar en términos de la imagen fue, pues, cosas muy cotidianas, ¿no? Flores, paisajes, algunos lugares a donde tenía la oportunidad de visitar, pero no fue hasta que estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, como comentabas, que vi que eso se podía hacer, digamos, de manera profesional. En realidad yo ni siquiera sabía que existía como tal
digamos, una rama de especialización, en este caso la comunicación social, que permitiera utilizar diferentes herramientas de las ciencias sociales, entre ellas la fotografía. Al yo estudiar en la UAM Xochimilco, teníamos un sistema que hasta la fecha se mantiene, que se llama sistema modular. Entonces, tú entras hasta el cuarto trimestre, porque es por trimestres a la carrera, y empiezas, digamos, a estudiar diferentes cosas, ¿no? Entre ellas periodismo, pero también radio, diseño gráfico, y algunos de esos trimestres tenían que ver con el cine y con la fotografía, que fue lo que más me llamó a mí la atención. Y después tomé una línea de especialización con el doctor Elías Levin, que tenía que ver en ese tiempo con el video experimental, digamos, mucho la exploración creativa de hacer fotografía. Y bueno, muy inspirado, por ejemplo, en los trabajos de Sarah Minter o de Nam June Paik, que hacía video experimental, y fue que entonces empecé a encontrar por primera vez, digamos, este engranaje, ¿no? Entre lo que puede ser la fotografía, pero al mismo tiempo la producción de conocimiento o la utilización de las ciencias sociales dentro de la imagen, podríamos decir. Y a ver, eres doctor y maestro en antropología social, en antropología, ¿verdad? Ok. ¿Cómo mezclas la fotografía con el doctorado, por ejemplo, con tu estudio de maestría? ¿Cómo se ve Bien, reflejado, vamos, tu gusto por la fotografía en temas académicos? pues mira, regresando también a los tiempos de la licenciatura en comunicación social y teniendo, digamos, como la libertad en esta línea de investigación donde estaba, de explorar la imagen, digamos, de manera un poco más poética, podremos decir, de manera un poco más creativa. Yo desde la juventud me vi muy influenciado por la música punk y por el movimiento anarquista. Entonces ahí fue como uno de los primeros procesos de politización que yo tuve, y es que empecé a conocer en torno a temas que tienen que ver con las injusticias sociales. Después también en esa época, en el año 2006, nos tocó recibir en la UAM Xochimilco a la otra campaña, que fue este recorrido por todo el país que hicieron las comunidades zapatistas para visibilizar las problemáticas de los pueblos originarios en una coyuntura electoral específica. Y ahí fue que trabajé por primera vez temas que tenían que ver con el punk y con el video experimental, a partir de dar seguimiento o hacer en ese tiempo una historia de vida de lo que fue uno de los primeros punks en México, fundador, por ejemplo, del Tianguis del Chopo, y que, bueno, tenía un grupo musical, e hicimos esta especie de retrato audiovisual experimental de manera colaborativa con el Demon, que se llamaba. Después es cuando yo entro a la Universidad Veracruzana en la maestría a estudiar antropología social, y ahí ya hubo un segundo acercamiento a temas que tenían que ver con la creatividad, con el arte, con la poética, pero también ligado a la resistencia. Y es que desarrollé una investigación que tenía que ver con el arte público en sus diferentes vertientes, ya sea desde el graffiti, que pretende en algunas ocasiones transgredir la propiedad privada, pero también trabajé con muralistas hiperrealistas, con fotógrafos que llevaban sus creaciones a las calles, también con una escultora, pero siempre en este, digamos, hilo muy delgado entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal. Y ahí fue cuando yo empiezo a conocer más a profundidad las herramientas de la antropología, también la etnografía, digamos, metodologías cualitativas, y acompaño esa segunda, digamos, investigación, mucho de fotografía, porque además, al ser expresiones que estaban en la calle o que están en la calle, era muy importante verlas, ¿no? Más allá de lo que pudiera describir mi escritura. Y es hasta el doctorado entonces que empiezo a entender un poco más a profundidad que a mí lo que me interesaba sobre todo, dentro de las ciencias sociales a nivel amplio, pero sobre todo desde la antropología, los temas relacionados entre el arte y la política.
podría decir yo que a nivel de la licenciatura antes no lo tenía tan claro, y es en el doctorado que desarrollo ya una investigación, que es la que comentaste que ganó el premio de la cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, que tenía que ver con el arte producido desde las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces es que yo empiezo a tener viajes a Chiapas, viajes cada vez más constantes, y a tener este acercamiento, digamos, desde la antropología, pero también desde lo visual, a, de alguna manera, retratar la vida de estas comunidades, y es que entonces yo empiezo a ligar el arte, la política y múltiples demandas de diferentes movimientos sociales. Ya, buenísimo. Oye, Francisco, ¿y qué elementos éticos tienes que tener, que tienes, vamos, para ir a tomarle fotografías a comunidades indígenas, ¿no? Que viven en el rezago y en distintos tipos de violencia? ¿Cuál es tu ética? Cómo se le toma una foto? ¿Se les pide permiso? A ver, ¿nos puedes explicar un poco eso? Porque entiendo que también puede ser un poco peligroso, ¿no? Claro, claro. De hecho, es todo un tema muy interesante que tiene que ver también con las fronteras y los límites éticos que la misma antropología trabaja, sobre todo si pensamos tanto la fotografía como la antropología como un proceso de acompañamiento que se relaciona también con lo que podríamos llamar, o se llamó desde los 70s, la academia militante. Es decir, poner al servicio de las personas con las que trabajamos el conocimiento que hemos de alguna manera adquirido en las universidades, y no utilizar a las universidades como otro tipo de acumulaciones de poder, ¿no? Ya sea este poder en términos de saber, o sea un poder académico, o sea un poder político. Lo digo porque las dimensiones éticas que pueden compartir la antropología, pero también la fotografía, son muy delgadas, son también cambiantes y dependen de un contexto muy específico. Eh, en este caso, creo que podríamos también decir desde la antropología que es muy importante construir un buen rapport, es decir, una buena empatía, una buena comunicación, y también podríamos decir hasta complicidad con las personas con las que trabajamos, justo para no caer, ya sea desde la antropología o desde la creación de la imagen, extractivismo, ¿no? Porque también el extractivismo está muy presente en todas estas prácticas, y hay que decir que tanto como etnógrafo, pero también las personas que tienen una cámara y que lo utilizan, tienen en sus manos mucho poder, ¿no? Es decir, la cámara puede volverse un instrumento de poder fácilmente, y al mismo tiempo puede ser sumamente extractivista. Eh, lo que sucede en este sentido es que depende del contexto, pensando en que no siempre va a ser lo mismo, por ejemplo, otras ramas de las que yo exploro dentro de mi, digamos, dentro de mi creatividad, es la fotografía callejera, ¿no? El street photography. Entonces, ahí lo que se espera dentro de la fotografía callejera es capturar la vida cotidiana sin, digamos, profundizar más en las prácticas que la antropología sí hace, y ahí mucho se busca la sorpresa, muchas veces no se pide permiso, aunque bien que también hay códigos de ética y manuales de cómo se hace la fotografía callejera. Sin embargo, es también delicado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando hago fotografía de calle, trato, por ejemplo, de no retratar infancias o personas vulnerables, o cuando en algún momento hago algún retrato y la persona veo que está incómoda, le explico qué estoy haciendo, ¿no? Que me dedico a hacer fotografía, e incluso le muestro algo de mi producción cinematográfica. Sin embargo, en el caso de la antropología, creo que aún es más delicado, porque hay, digamos, otro tipo de finalidades, ¿no? Cuando es fotografía de calle, quizá lo que nos importa es el valor de la imagen, sin profundizar en la historia o en el contexto más allá, como también a veces hace el fotoperiodismo, aunque también ahí depende de lo que estemos retratando, como problemas de migración o, digamos, crimen organizado, también tiene su peligrosidad. Pero en el caso de la antropología es muy importante construir qué se quiere decir, qué se quiere mostrar y qué no se quiere mostrar, pero también sobre todo tender lazos, repito, de complicidad con las personas con las que trabajamos. Y te voy a poner un ejemplo reciente que tuve.
Estaba yo en Montreal y tuve la oportunidad de ir a una reserva indígena perteneciente a comunidades iroquesas que forman parte de la Confederación de las Seis Naciones, que al interior hay otros grupos étnicos que se agrupan dentro de algo más grande que es lo iroqués. Y en todos los años que tengo haciendo fotografía no había tenido nunca, digamos, ningún problema específico con la policía, más allá, por ejemplo, de las manifestaciones o las marchas o las protestas que suelo cubrir de manera, digamos, más rutinaria o continua, ¿no? Sin embargo, estando en esta comunidad, que además en Montreal y en sí en Canadá, estos territorios se reconocen como autónomos, empecé a tomar ciertas fotografías, por ejemplo, de la escuela, por ejemplo, de las reivindicaciones de la comunidad en torno al asesinato brutal, parte de la colonización que se tuvo, sobre todo de infancias iroquesas, por parte del Estado y por parte de la Iglesia. Empecé a tomar como algunos aspectos del pueblo y es muy interesante porque a diferencia quizá de otros países, las comunidades originarias o pueblos originarios en Canadá, además de que tienen una serie de legislaciones, no quizá tienen otro tipo de carencias que no son las de México. Y esto lo digo porque, por ejemplo, allá estas comunidades son dueñas de gasolineras, por ejemplo, son dueñas también de casinos y también son dueñas de la venta de tabaco. Que el tabaco que se vende en Canadá es muy caro, pero es mucho más barato el que venden estas comunidades y producen. Entonces, bueno, yo estaba tomando fotografías no en el ánimo de hacer antropología o una investigación profunda, sino como una exploración un poco, digamos, más superficial. Y al casi salir de la comunidad, estando en una tienda, porque tienen una especie como de tienda de recuerdos, ¿no? De la comunidad, entró un policía a la tienda y se dirigió directamente a mí y me dijo en inglés, ¿puedes salir un momento, por favor, para hablar conmigo? Pero, o sea, como decimos en México, pues a mí me agarró en curva, ¿no? Yo no esperaba que llegara directamente y le dije, disculpa. Me dijo que si puedes salir un momento de la tienda para hablar conmigo. Y dije, ok. Y en ese momento yo pensé, claro, es por la cámara que traigo, ¿no? Y por las cámaras, por las fotografías que estuve tomando, ¿no? Y entonces ya me empezó a explicar con una actitud bastante confrontativa en un primer momento, pues que yo estaba en una comunidad autónoma, que era una comunidad muy pequeña, que tiene sus propias reglas, que cualquier persona puede entrar, pero al entrar a esa comunidad, digamos que el pueblo sabe que no eres de ahí y que yo había tomado una fotografía a una casa, lo cual en ese territorio era ilegal y que las personas de la casa se habían comunicado para, pues que en este caso la policía me buscara, ¿no? Entonces, tomándolo con calma, yo le empecé a explicar, mira, estoy acá no con un fin, digamos, malo, soy fotógrafo profesional, soy antropólogo, trabajo con comunidades autónomas en México y entonces como que la actitud del policía empezó, digamos, a bajar un poco el nivel de tensión. Esto pensando que el policía, pues parecería ser que tú estuvieras viendo un policía de Nueva York, ¿no? Con una camioneta último modelo, chaleco antibalas, armado, radios, ¿no? Con una actitud bastante intimidante, ¿no? Y después incluso le enseñé mi cámara con otros registros que yo había hecho, por ejemplo, en Quebec City o en la misma ciudad de Montreal, como de la vida cotidiana de la calle, ¿no? Y me dijo, sí, no hay ningún problema, solo que aquí no tenemos las mismas reglas que en Montreal porque esto es una comunidad autónoma. Le dije, no hay ningún problema, si se necesita borrar la fotografía yo lo puedo hacer, ¿no? Y me dijo, sí, por favor, borra la fotografía, ¿no? Entonces, en ese momento yo borré la fotografía delante del policía y también en una forma de establecer un diálogo respetuoso, pero también de protección personal, le dije, e incluso le tomé fotografías, le dije a la iglesia, le tomé fotografías a la escuela, le tomé fotografías al centro comunitario. ¿Es también necesario que borre esas fotografías? Me dijo, no, porque esas son espacios públicos, ¿no?
Y le dije, bueno, entonces, qué bueno que me lo dices, yo no lo sabía. Y después se empezó incluso a interesar por qué hacíamos, ¿no? Entonces fue que yo empecé a hablar un poco con él, por ejemplo, de las diferentes comunidades mayas que hay en México, que dentro del estudio de la antropología y la fotografía nos interesaba mucho entender otras formas de organización, cómo son distintas culturas, y que por eso hacía lo que hacía, ¿no? Y en ese momento a él le pareció muy bien e incluso me dio recomendaciones, ¿no? Como ya fuiste a tal lugar, mira, te recomiendo que vayas, ¿no? Es un lugar con mucha historia, etcétera, 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 ¿no? Esto para decir que los límites éticos también, aunque cada país tiene su legislación, por ejemplo, en la Unión Europea prácticamente está prohibido tomarle fotografías a cualquier persona sin su consentimiento, aunque en realidad yo lo he hecho como parte de mi exploración de fotografía de calle y nunca he tenido ningún problema. Es importante, así como también en la antropología, tener empatía y sobre todo mucho la ética. No es que sea subjetiva, es comunitaria, pero también existe como esa conciencia cuando sabemos que estamos haciendo algo que está mal, ¿no? Y entonces ahí ya los límites se empiezan a desdibujar. Pero sobre todo también algo que es muy importante en términos éticos es no tenerle miedo a lo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo con una mala intención, ¿no? Un ejemplo de los manuales, por ejemplo, de fotografía de la calle es que cuando tú tomes una fotografía y alguien se te aproxime para interpelarte, es que no guardes la cámara, que no la escondas, que no corras, ¿no? Y que, en cambio, enfrentes la situación y le expliques que lo que estás haciendo no es con fines de lucro, que no estás intentando robarle, y también un poco dar cuenta de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que mucho es esa sensibilidad, pero también esa curiosidad que creo que comparten tanto la antropología como la fotografía, y esa sensibilidad la tenemos también que traducir a la dimensión ética, siempre haciendo las cosas con el mayor respeto posible. No, hombre, qué experiencia. Eh, Oye, Francisco, y ese tipo de, no sé decir represión, vamos, ¿has vivido la represión en México? ¿Ha habido alguna intención de evitar que registres por medio de la fotografía los hechos? Fíjate que por fortuna en mi caso no, aunque hay que también mencionar que en México es el país más peligroso, o de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en este caso, porque también al ser antropólogo, pero también fotógrafo y también ser partidario de los medios libres, que son estos medios de comunicación autónomos que también impulsa el zapatismo, y que, por ejemplo, en los noventas, a partir de lo que se creó esta figura a nivel internacional, como se llama indie media o medios independientes, el lema es toma los medios, haz los medios, sé los medios. Es decir, para romper también con la lógica de la hegemonía comunicacional de las empresas o de los estados que controlan mucho la información, entonces suelo conducirme así. A veces también suelo trabajar de manera más periodística, o incluso, así como podemos decir que en algunos casos existe la antropología por demanda, es decir, lo que las comunidades te piden como antropólogo, que les ayudes a conocer e investigar para visibilizar cierta problemática. En ocasiones también habría una cierta fotografía por demanda, podríamos decirlo, ¿no? Cuando las personas tienen algún contexto específico de represión como comunidad que les interesa que visibilices, ¿no? Ya sea la militarización, o sea el despojo, o sea el extractivismo, o sea la represión del Estado. Entonces hay temas que se llegan a trabajar que pueden ser delicados. Sin embargo, mi figura a nivel personal, que a veces es más fotográfica, a veces es más antropológica y a veces es más periodística, es difusa, y al mismo tiempo creo que genera una cierta, no sé cómo decirlo, pero un cierto canal de circulación de las imágenes que no llegan a estar
al nivel de peligrosidad que sí experimentan los periodistas y las periodistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto para decir que a nivel personal, por fortuna no lo he experimentado más allá de lo que se puede experimentar en las calles cuando hay una represión policial y que lo mismo van a reprimir a quien esté tomando fotos que a quien vaya con su hija caminando por la calle y ni siquiera esté asistiendo a la manifestación. Sin embargo, sí conozco muchos y muchas colegas pues que no han corrido con la misma fortuna, que incluso se han tenido que desplazar o que incluso se han tenido que ir a vivir a otro país. Sin embargo, bueno, también es parte de los riesgos que se asumen al hacer comunicación popular o periodismo, pero también por desgracia es uno de los riesgos que ahora tenemos que enfrentar incluso como gremio antropológico, ¿no? Cada vez más cómo hacer antropología en contextos de violencia, cómo generar protocolos de seguridad, qué pasa, qué hacer si nos detienen, ¿no? Cómo tener una comunidad que sepa dónde estamos y que en algún momento de emergencia pueda apoyarnos, etcétera. Creo que son cosas básicas que tanto fotógrafos como antropólogas tenemos que explorar en estos momentos. No, bueno, súper cómodo. Fíjate que no ha habido plática en general, creo, que no terminemos hablando de los protocolos de seguridad para la investigación social, ¿no? Es un tema así. Francisco, ¿cuál es el propósito? Vamos a ir aterrizando el tema en la fotografía etnográfica. ¿Cuál es el propósito de la fotografía etnográfica y cómo se diferencia de otros tipos de fotografía documental? Mira, yo creo que lo que preguntas es muy interesante y al mismo tiempo muy complejo. Eh, Creo que en este caso mi práctica como fotógrafo y al mismo tiempo como antropólogo y etnógrafo eh, no es que haya empezado una y terminado otra, sino que han sido caminos que se han ido entrecruzando y que también configuran pues este ser, digamos que a veces actúa de una manera u otra dependiendo la situación y las finalidades. Pero sí podría decir que así como hablamos de la cámara como un elemento de poder, quizá a diferencia de la antropología, la fotografía no creo que en un inicio haya tenido orígenes coloniales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos, la antropología nace como una herramienta colonial para la conquista de otros territorios, ¿no? Por parte de Inglaterra, pero también de Francia. Y bueno, lo que se intentaba en un primer momento era conocer las otras culturas para saber pues cómo vencerlas, ¿no? Y es un poco, digamos, el desarrollo de la antropología más temprana, que incluso buscaba conocer las formas de vestir, pero también la comida, hasta las prácticas sexuales, la espiritualidad, etcétera. Repito, con la finalidad de conquistar otro tipo de territorios, ¿no? Ya después de mucho tiempo es que la antropología va tomando otro sentido y que podemos hablar incluso ahora de antropología militante o antropologías comprometidas, etcétera. Pero en el caso de la fotografía creo que es distinto, ¿no? La fotografía responde más desde una experimentación que también tiene que ver con otro tipo de ciencias que quizá no son las sociales, como puede ser, por ejemplo, la química, y que tiene que ver con la fotografía o lo que en su momento se llamaron los daguerrotipos. Esto por Daguerre, que los descubre, y es que en una superficie, ¿no? Con una, digamos, sustancia, en este caso fotosensible, es decir, sensible a la luz, él descubre que exponiéndolo un cierto tiempo se podía quedar una imagen plasmada dentro de esa superficie y de alguna manera congelar el tiempo, ¿no? Pero esto también lo podemos pensar no solo de la fotografía, sino también en el caso, por ejemplo, del cine, con los hermanos Lumière, ¿no? Cuando se empezó a descubrir que se podía hacer imagen en movimiento pensando que un segundo
de cine, por así decirlo, tiene 24 cuadros, ¿no? Por eso es muy común esto escuchar de 24 cuadros por segundo. Es porque 24 fotografías animadas pueden hacer un segundo de movimiento, aunque bueno, ahora la tecnología permite que en un segundo tiremos a más cuadros, pero ya esa es una discusión técnica. Sin embargo, regresando a los hermanos Lumière, una de sus primeras exposiciones en las que incluso hay registro y que es muy interesante ver, se llamó La llegada del tren y era una sala de cine oscura, ¿no? Donde venía un tren y es muy interesante ver que en ese tiempo las personas salían corriendo de la sala, ¿no? Porque nunca habían visto un fenómeno como ese, ¿no? Entonces pensaban que el tren les iba a atropellar. ¿A qué voy con el ejemplo de Daguerre y también de los hermanos Lumière? Que había siempre la intención, que creo que es una intención figurativa, es decir, de tratar de retratar la realidad o el mundo en el que vivimos, que incluso podríamos decir que es previo al Homo sapiens y que podría venir incluso de otras, digamos, ramas evolutivas, no por ello pensar en el darwinismo social, claro, pero de especies como el Homo habilis, es decir, con la apropiación de la técnica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay pinturas como las cuevas de Altamira o de Chauvet en Francia que ya tienen registros de cómo en ese tiempo estos seres homínidos pintaban, ¿no? Por ejemplo, lo que veían, que podría haber sido mamuts, o que podrían haber sido búfalos, o que podría haber sido danzas, o rituales para cazar, etcétera. Entonces, creo que dentro de la condición humana, algo que nos hace bastante especiales es nuestra necesidad, pero también nuestra capacidad de simbolizar. Entonces, yo no desligaría la fotografía como algo en específico, solo de una técnica, ¿no? Que en este caso es la cámara fotográfica, sino al mismo tiempo lo conectaría con la pintura, pero también con la expresión creativa de lo humano mucho más amplio, que puede ser la danza, que puede ser el teatro, que puede ser el bordado. Entonces, si sumamos esta capacidad de observación, además de la capacidad simbólica y la capacidad creativa, vemos que es una pulsión, digamos, humana constante. ¿Por qué entonces digo esto para referirme a la fotografía etnográfica? Porque quizá en un comienzo no tuvo estos orígenes coloniales que sí tuvo la antropología en su momento, sin embargo también otra vez hablo de cómo la cámara puede ser un elemento de poder. No olvidemos que, por ejemplo, para colonizar otros territorios o para ejercer el racismo y después también el clasismo, había prácticas como la antropometría, ¿no? Que era medir el cuerpo humano para determinar qué razas, entre comillas, estaban más evolucionadas que otras o no. Entonces se medía el tamaño de las orejas, el del mentón, etcétera, y para eso sirvió mucho en un primer momento la fotografía, pero también para la medicina, pero también para la biología. Después es que ya dentro de otras vertientes como la antropología audiovisual es que se ve el valor de la imagen como registro y lo que yo siempre digo cuando tengo la oportunidad de platicar con alguien sobre estos temas o cuando doy clases es que es importante considerar a la imagen no como un complemento del texto, sino pensar la imagen como un texto en sí mismo. Es decir, otro texto que quizá no es escrito, pero a partir del cual podemos obtener información para complementar lo que queremos comunicar. Algo, por ejemplo, le digo de repente a mis alumnas cuando hacen una descripción que puede, digamos, no ser muy densa y nos hablan de una escuela donde están haciendo una etnografía sobre cómo se construye el género en las infancias, pero nunca ponen una fotografía cuando además las tienen, ¿no? Y les digo, ok, pero aquí tú no me estás diciendo si esas infancias viven en el Polo Norte o viven en la costa o visten con abrigos o son del siglo XVIII, ¿sabes? Entonces, creo que ahí es una herramienta muy potente cuando se logra desarrollar la sensibilidad etnográfica y en este caso se entrecruza o se alía con lo que es el registro de la cámara, que ahora además está al acceso de casi todo el mundo. Yo pensaría que fotografía y etnografía comparten muchas cosas
pero que al mismo tiempo son herramientas. Es decir, la etnografía puede ser colonial, la etnografía puede servir para los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos, pero también para ayudar a los pueblos a combatir el extractivismo, y al mismo tiempo la fotografía puede funcionar para potenciar ciertos mensajes de grupos menos favorecidos, o para exhibir algún político, ¿no? O también fotografía para, no sé, para quemar a alguien en una revista de chismes, vaya. Para mí no es más que una técnica, para mí es más importante la sensibilidad y la finalidad con la que utilizamos en este caso tanto la etnografía como la fotografía. Oye, Francisco, ¿y cómo definirías tu estilo? No sé si tengo como tal un estilo. Creo que el estilo es complejo, aunque si bien puedo tener inspiración desde fotógrafos clásicos, como puede ser Robert Capa o Henri Cartier-Bresson, que por ejemplo, si a mí me preguntan si Henri Cartier-Bresson era un fotógrafo, yo creo que sí, pero al mismo tiempo era un etnógrafo, ¿no? Porque otra cosa que comparte la fotografía y alguien que hace etnografía es que tiene que desarrollar mucho la habilidad de la observación. Y esto también suelo comentarlo de manera a menudo, que no es lo mismo ver que observar, ¿no? Ver es bastante sencillo, sin embargo, observar requiere otro tipo de elementos a partir de la cultura visual de la que nos nutrimos, ¿no? En este caso, construir una fotografía, y hay una frase que no sé de quién es, pero que es muy linda, que dice: las fotografías que hacemos se nutren de nuestra vida cotidiana, pero también de los libros que leemos, de las películas que vemos, de la comida que nos gusta, de los viajes que hacemos. Entonces es ahí toda una configuración muy compleja que también de alguna manera refleja cómo vemos el mundo, qué miramos o qué también decidimos ocultar. En ese sentido, creo que la cuestión del estilo es algo que quizá aún sigo en la búsqueda, pero que por lo menos trabajo dos ramas de manera más específica, que sería principalmente el acompañamiento, movimientos sociales, y por otro lado la fotografía de calle, ¿no? Que serían como dos vertientes fotográficas que también tienen que ver mucho con la antropología, y que, bueno, el estilo es algo que se va encontrando con el tiempo, dependiendo qué es lo que más nos guste, ¿no? Si las fotografías más coloridas o en escala de grises, o si nos gustan con mayor contraste, o nos gusta más recuperar las sombras y las luces. Sin embargo, creo que para esta etapa aún de lo que he explorado, no me definiría un estilo específico. Ok, Francisco, a manera de cierre, ¿cuáles son los principales desafíos y las experiencias más gratificantes de ser un fotógrafo y antropólogo al mismo tiempo? Bien, creo que uno de los principales desafíos tiene que ver también con la cultura visual contemporánea, porque, por ejemplo, hay personas que dicen que actualmente vivimos en la dictadura de la imagen, ¿no? Esto pensando en plataformas como TikTok o Facebook, donde incluso poco a poco comenzamos a ver también cómo las nuevas generaciones tienen una menor retentiva en términos de narrativa. Vaya, hay películas que tienen una narrativa quizá más pausada, y que pueden ser muy largas, y que reconozco que quizá haya muchas personas que les cueste trabajo verlas. Sin embargo, ahora la retención de la atención a veces se limita a 3, 4 o 5 segundos, ¿no? Y eso incluso lo podemos ver en la publicidad que nos ponen en YouTube, donde ya los anuncios duran 5 segundos, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque es una batalla constante también contra los medios hegemónicos, pero también contra algunas cosas que últimamente estoy explorando, y donde sí bien que hago una imbricación entre la fotografía y la antropología, que es la necropolítica, es decir, cómo desde el poder, también desde el capitalismo, pero también desde los estados-nación, se generan políticas que deciden qué vidas son valiosas y qué vidas son desechables. Y en ese sentido hay que pensar
que si lo ponemos en un contexto donde hay una escalada de los fascismos a nivel mundial y también del odio y del racismo, nos guste o no, también esas actitudes de intolerancia generan sus propias imágenes, generan sus propias narrativas, generan sus propios imaginarios. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es ese doble frente. Por un lado, combatir los medios de comunicación masivos que logran a veces hegemonizar un cierto discurso y desinformar más que informar. Y por otro lado también utilizar la fotografía y la antropología para hacer frente al poder, al racismo, al clasismo, al sexismo, a todas esas expresiones de odio, y lo conecto con lo gratificante que es, sobre todo, que me ha tocado en el caso del acompañamiento fotográfico a movimientos sociales, lo satisfactorio que puede ser que en algún momento una fotografía que, bueno, tú puedes considerar que es valiosa no solo en términos estéticos, sino porque a lo mejor retrata un momento histórico específico y después ves que esa fotografía se la apropia el movimiento o se la apropia la gente y le da un valor que a veces termina siendo algún mural o alguna manta o alguna parte, digamos, de su propio discurso visual, que eso es muy bonito y que creo que es cuando te dejan de pertenecer las imágenes para volverse, digamos, del dominio público, que para mí también es lo que más me interesa. No, hombre, Francisco, pues muchísimas gracias. Creo que nos quedó muy claro el valor que tiene la imagen, ¿no? Creo que es súper importante tu trabajo como etnólogo y fotógrafo. Y sobre todo que tengas esta idea, ¿no? De actualizarnos en los temas. Como tú dices, estamos en un momento de la imagen. Y hace falta, ¿no? Hace rato nos te hacía la pregunta de si respóndeme esto, mejor dicho. ¿Se puede capturar la resistencia? Yo creo que es una pregunta interesante y yo diría que tendría una doble respuesta. Si pensamos capturarla en términos técnicos y fotográficos, pensando que la fotografía de alguna manera es congelar un instante del tiempo, te podría decir que sí. Sin embargo, habría que pensar que la fotografía es verosímil, sin embargo, la fotografía no es real, no es la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tomamos una fotografía, quien la toma decide qué visibilizar, pero también decide qué ocultar. Y eso incluso en la fotografía que no sea etnográfica, antropológica o fotoperiodística a nivel profesional. Simplemente podemos estar en una reunión familiar y el tío que nos cae mal, lo borramos del cuadro, ¿no? Ahí ya hay un recorte de la realidad. ¿Por qué digo entonces que la fotografía es verosímil? Porque lo que tiene la fotografía, lo mismo que el cine, aunque el cine con otras características, es que muchas veces la gente piensa que está viendo todo lo que pasó en el momento y en el instante. Sin embargo, hay mucha gente que dice que lo realmente importante de la fotografía es todo el fuera de cuadro, es decir, todo lo que no vemos. ¿Por qué lo digo entonces? Porque creo yo que el valor de la fotografía es que nos permite potenciar esos mensajes y quizá, respondiendo a la pregunta, capturar un momento del tiempo para potenciar ciertos discursos en específico que tienen que ver con los movimientos sociales, pero también siempre digo que no podemos caer en el error que el movimiento que busca a sus familiares desaparecidos y desaparecidas, o el zapatismo, o Ayotzinapa, o el movimiento de las personas que migran, son fotografías, ¿no? En realidad es mucho más complejo que una fotografía, hay historias de vida atrás, hay luchas atrás, hay muchas emociones también que se mueven y en ese sentido no solo a partir de la fotografía, sino a partir de cualquier otro tipo de mecanismo, creo que es imposible capturar la resistencia, ¿no? Porque también es parte de esta pulsión humana. Buenísimo, Francisco. ¿Tienes próximamente alguna presentación, algo que nos quieras contar? Pues por ahí traemos algunos proyectos, afortunadamente a partir también de un ejercicio fotográfico, ahora experimentando con estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial,
Vamos a exponer próximamente en Austria, una misma exposición que ya se hizo en Estados Unidos y también en Corea del Sur, que tiene que ver con la colonización, donde hay una veintena de... Es problemático la figura de artistas, pero hay una veintena, digamos, de gente que de alguna manera hace creación. Y por otro lado, también me interesa ahora seguir explorando el video experimental, que es algo que había dejado hace un tiempo, y por ahí también algunas colaboraciones con gente de Chiapas, tratando de unir la fotografía y el bordado en este caso. Pero bueno, ahí lo iremos como anunciando poco a poco, y si siguen ahí las redes sociales, en Instagram me encuentran como Lion, Lion, guión bajo, Photox, Photox. Y bueno, ahí suelo constantemente, justo así. En Instagram estoy así y suelo constantemente publicar las exposiciones, las charlas, los conversatorios donde vamos a estar hablando más de estos temas. Justo Ahí así. estamos, León Fotos. Bueno, doctor Francisco de Parres Gómez, muchísimas gracias por habernos dado esta plática sobre la resistencia, sobre la fotografía, sobre la etnografía. Muchas gracias, estamos al pendiente. Cualquier cosa, dinos y acá lo promocionamos. Te estamos viendo, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, y enhorabuena por este proyecto, y que crezca mucho. Aquí estamos para servirte. Un abrazote y nos vemos la próxima semana con un programazo. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, Francisco.